Ready, now let's start with the history. The Empecemos con neutrality, Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. the neutrality of the United States during the first years of war is supposed to the American monopolist not only a fabulous but since 1914, but the reaffirmation of their influence. Historia de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. La neutralidad de Estados Unidos durante los primeros años de la Primera Guerra Mundial supuso a los monopolios estadounidenses no solo un negocio fabuloso en 1914 y en 1917, sino la reafirmación de su influencia. El periodo de 1919 y 1929 vio el apogeo del capitalismo estadounidense, replegada en sí mismo, limitación de la inmigración en 1921, leyes proteccionistas de 1922 y por primera vez con una balanza comercial favorable respecto de los países europeos. Perfecto, ahora sigamos con la gran depresión de los Estados Unidos. La gran crisis de 1929 de los Estados Unidos. The crisis of 1929 and the decade of the Depression in 1929 and 41 that followed made it necessary for state intervention to soften the most serious contradiction in the system and achieve a certain economic stability. Este fue el significado del Medell de Roosevelt. Los sectores más conservadores lograron que el Tribunal Supremo declarara la inconstitucionales algunas de sus medidas de 1935 a 1936. Por los efectos más graves de la crisis fueron superados. La política del Big Stick, gran garrote, respecto a los países americanos, fue sustituida por la alianza de sus clases dirigentes. Supresión de la enmienda Platt. En 1934, la evacuación de las tropas estadounidenses de Haití y Nicaragua en 1933 y de Filipinas en 1935. Pero la depresión fue vencida solo con el abono de la política aislacionista y la entrada de 1941 en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Y ahora seguimos con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, upon the death of President Roosevelt, April 1945, Vice President Harry S. Truman ascended to the presidency, to which he was re-elected in 1948. Truman ordered the dropping of atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki, August 6 and 9, 1945, which caused immediate population in Japan and what is the end of World War II. Después de la muerte del presidente Roosevelt en abril de 1935, el vicepresidente Harry S. Truman ascendió a la presidencia, para la que fue reelegido en 1948. Truman ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, que provocaron la inmediata capitulación de Japón y con ella el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos inició la reconversión de la economía de guerra en economía de paz.
9 millones de hombres fueron desmovilizados, lo que provocó un aumento del paro, 4,6 millones de parados en 1946. La habilidad de la demanda interior, típica de los años de la posguerra y de los mercados europeos, originó un principio de recesión económica. Fue aprobada por la ley Taft-Hartley, que preveía la intervención del gobierno federal en conflictos laborales que afectasen a sectores básicos a la economía del país. Con el fin de reactivar la economía y hacer frente a la propagación del comunismo en Europa, se elaboró el Plan Marshall, junio de 1947, de ayuda a los países de la Europa Occidental. Bueno, ahora empecemos con Estados Unidos y la Guerra Fría. The spread of communism in Asia and Europe led to a rapid deterioration in relations between the former United States allies and the Soviet Union, starting the Cold War. The United States provided military aid to the Chinese Nationalist Force and the Greek government in order to suppress the communist guerrillas operating in both countries. Fue creada la Organización del Atlántico Norte, por sus siglas OTAN, abril de 1949, y dio comienzo la instalación de bases militares y el estacionamiento de tropas estadounidenses en numerosos estados vecinos de los países socialistas. La quinta y la séptima de estas flotas fueron instaladas permanentemente en el Mediterráneo y las costas de China, respectivamente. La política aislacionista puesta en práctica por el periodo de entreguerras cesó definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial. Fue importante la contribución de Estados Unidos en la formación de la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas, la ONU, que se hizo realidad con la Carta de San Francisco el 26 de junio de 1945. Estados Unidos reforzó en los primeros años posteriores su influencia en el mundo conflictivo, surgido de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo que estuviera presente en grandes conflictos que se plantearon, crisis de Corea del Congo. Por otra parte, desde los primeros años de la posguerra, se intensificaron las inversiones de capital estadounidense en el resto del mundo, y de manera particular en Canadá, Iberoamérica y Europa Occidental. Con ello se inició un vasto proceso de expansión de los intereses económicos estadounidenses a escala mundial, y paralelamente se incrementó la responsabilidad de la administración estadounidense en la política exterior, y esas tendencias se mantuvieron sin interrupción hasta nuestros días. En la política interior cabe destacar en estrecha relación con el incremento de la llamada Guerra Fría, protagonizada por Estados Unidos y la Unión Soviética, la etapa de fuertes tensiones desde 1948 a 1951, en la Comisión de Actividades Antiamericanas, presidida por el senador McCarthy, llevó a cabo una campaña represiva de investigaciones sobre personas, obras e instituciones de carácter progresista. En las elecciones de 1952 y 1956, el general Eisenhower, candidato republicano, triunfó ante el Frente Demócrata Adlai Stevenson, y se esforzó en lograr la integración de la población escolar negra y poner fin al marxismo. En el campo de la política exterior, Eisenhower amplió las alianzas militares de Occidente frente al bloque soviético, creación de la SEATO y el CENTO, y firmó tratados militares con diversos países adictos a la tesis en Estados Unidos. En Corea se llegó en 1953 en un acuerdo que puso fin a las hostilidades y perpetuó la participación del país en 2 estados. Finalmente, bajo el mando de Eisenhower, Estados Unidos escribió los Acuerdos de Ginebra sobre la terminación de la Guerra de Indochina. En las elecciones de 1960 triunfaron los demócratas John F. Kennedy, el que están viendo ahora en pantalla. Fue elegido el nuevo presidente. Durante su mandato se suavizó el clima de la tensión en Moscú. El clima de la tensión internacional. En 1963 fueron firmados con la Unión Soviética los Acuerdos de Moscú sobre prohibición de pruebas nucleares en la atmósfera. Sin embargo, Kennedy patrocinó el fracasado desembarco de comandos anticrastistas en la bahía Cochinos, en Cuba. En 1961, la intervención directa de las fuerzas estadounidenses en Vietnam del Sur, violando los acuerdos de Ginebra suscritos por Estados Unidos en 1954, y la
continuación del cerco de la China popular. En 1962, la presencia de cohetes soviéticos en Cuba provocó una grave crisis internacional que se resolvió positivamente para Estados Unidos. El 22 de noviembre de 1963, durante un viaje político a Dallas, en Texas, el presidente John F. Kennedy murió asesinado. Le sustituyó el vicepresidente Lyndon B. Johnson, que durante los primeros tiempos de su mandato siguió la línea política del fallecido presidente. La Ley de Derechos Civiles fue aprobada el 19 de junio de 1964. El 3 de noviembre, Johnson, con un programa electoral cuyos puntos esenciales eran la paz en Vietnam y la construcción de la gran sociedad, triunfó en las elecciones presidenciales frente al candidato republicano Goldwater. Sin embargo, bajo su mandato se incrementó extraordinariamente la intervención estadounidense en Vietnam, con el consiguiente aumento de los gastos militares y la amplificación del movimiento de protesta, que se vinculó en la lucha a los derechos civiles de los negros. Al mismo tiempo, Estados Unidos intervenía militarmente en el conflicto de la República Dominicana en 1966. La situación se complicó en el suroeste asiático cuando una vigorosa ofensiva de Bien Phu, marzo de 1968, estuvo a punto de originar la primera derrota militar en Estados Unidos en toda su historia. Johnson propuso la apertura de conversaciones de paz cuatripartistas, Vietnam del Norte, Vietnam. Historia reciente de Estados Unidos. Unidos Clinton first term was chased because options to his initiatives from Republican-controlled Congress, like which it drafted the Free Trade Agreement NAFTA with Canada and Mexico, November 18, 1993. Good foreign policy was hampered by the impossibility of recognizing the limits of the hegemony, the fear of foreign failure. Somalia, Bosnia, Haiti. Insulation tension. Clinton obtuvo algunos éxitos en mediación en conflictos externos, de acuerdo de paz Palestina, Washington, 1993, para Bosnia-Herzegovina, Dayton, 1995. En noviembre de 1996, Clinton obtuvo Bosnia-Herzegovina, Dayton, 1995. En noviembre de 1996, Clinton obtuvo una cómoda reelección frente al candidato republicano, pero el Congreso siguió dominando los republicanos. Las relaciones escandalosas de Clinton con una becaria de la Casa Blanca condicionaron su segundo mandato a partir de 1998 y provocaron que la Cámara de Representantes abriera una investigación con vistas a un proceso impeachment. Descubrió de destitución. Tras el juicio, el presidente fue absuelto de los delitos de prejuicio y obstrucción a la justicia. Acosado en el interior, Clinton multiplicó sus iniciativas diplomáticas y bélicas. Logró un nuevo acuerdo en Israel y los palestinos. Redobló los bombardeos contra Irak y apoyó la intervención de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, contra Yugoslavia, marzo de 1999, mientras
que la buena salud de la economía protegió de los tanques. En las elecciones de noviembre de 2000 venció el republicano George W. Bush, quien se enfrentó a las crisis más graves de la historia reciente del país: la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York y de una parte del Pentágono en Washington. 11 de septiembre de 2001. Se llevaba a cabo por los comandos suicidas que estrellaron 3 aviones comerciales contra los edificios. El ataque terrorista causó más de 3.000 muertos y provocó una gran conmoción política y económica. Los comandos pertenecían a la red terrorista Al-Qaeda, dirigida por el líder fundamentalista origen saudí, Osama Bin Laden, refugiado en Afganistán. Tras los atentados de los Estados Unidos, Bush restringió las libertades civiles en su país y lideró una coalición multinacional a combatir a los grupos terroristas ante la negativa de Afganistán de entregar a Bin Laden. Bush autorizó la intervención militar. Con el apoyo de Gran Bretaña, Estados Unidos inició los bombardeos del 7 de octubre de ese mismo año. La operación denominada Libertad Duradera tuvo como objetivo desplazar el poder de los talibanes, destruir las bases Al-Qaeda y capturar a Bin Laden. Paralelamente, la resistencia agrupada del norte avanzó posiciones y se apoderó de la capital, Kabul, 13 de noviembre. El grueso de las operaciones finalizó a mediados de diciembre, aunque continuaron los bombardeos para desalojar a las guerrillas de Al-Qaeda de sus reductos. La ONU aprobó el 15 de noviembre el envío de las fuerzas de una fuerza multinacional para garantizar ayuda humanitaria y el establecimiento de un gobierno multitécnico para gestionar la transición política en enero de 2002. La base estadounidense de Guantánamo, Cuba, acogió a los prisioneros de guerra. En diciembre de 2002, Corea del Norte anunció su retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, la reanudación de su programa atómico, lo que provocó una crisis diplomática con Estados Unidos. Estados Unidos se alió militarmente con Gran Bretaña y declaró la guerra a Irak. Marzo de 2013, con la intención de desalojar al poder de Assadman Hussein. El 10 de abril, las tropas estadounidenses entraron en Bagdad y el régimen de Hussein se desintegró. Estados Unidos estableció un régimen militar de ocupación, respaldó por una administración civil y recibió el encargo de la ONU de dirigir el proceso hacia la constitución de un gobierno representativo, pero tras el fin oficial de las hostilidades, 1 de mayo, se multiplicaron los ataques de la resistencia contra las fuerzas aliadas. Muy bien, en el 2008 Estados Unidos sufrió una gran recesión, los cuales duró del 2008 al 2009. En el 2008 fue elegido Barack Obama el primer presidente afroamericano en llegar a la Casa Blanca.
En su mandato se lograron grandes cosas como por ejemplo la neutralización de Osama Bin Laden, el terrorista que derribó las Torres Gemelas, y también logró muchos tratados internacionales. Después de esto viene Donald Trump, que una de las grandes promesas es construir un muro con la frontera de México. Muy bien, en el mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos logró subir su economía, pero uno de los actos menos destacados fue la mala participación del presidente frente a la pandemia del coronavirus. Muy bien, esto ha sido toda la historia de Estados Unidos. Esperamos que se suscriban, que le den like. Hasta luego. Adiós.